Perdón Álvaro, no olvides grabar. Ahí va, Sí, sí, eso. ya ahora, ya. Sí. Estamos este día, jueves 22. Hoy tenemos el tercer webinar. No digo el último, sino el tercero de la serie de 3 que teníamos, ¿verdad? O de la trilogía, ¿verdad? De lo que teníamos, para dar paso después a una continuidad y que se avisarían los tiempos de cómo iríamos desarrollando. Hoy terminamos ya los 3 primeros que se habían programado por parte de ESNA, Unison y la Coordinadora Regional de Sindicatos de Maquila Textil. La continuidad que tenemos el día de hoy, venimos hablando sobre el elemento de cómo la crisis afecta a los trabajadores, a las trabajadoras. Vimos en el primer webinar el impacto que genera a nivel mundial, a nivel principal de América Latina. En el segundo webinar vimos ya cómo eso va afectando la parte específica de Centroamérica y el Caribe, desde el punto de vista de las teorías y también de la práctica, desde el punto de vista de la lucha que empecina el capital contra el trabajo y los efectos que esto produce en las sociedades y en los trabajadores, como son desempleo, como son reducciones salariales, aumento de jornadas laborales, etcétera. Y cómo eso deteriora las condiciones de vida de los trabajadores y cómo eso genera unas condiciones laborales y de vida en los trabajadores que no se corresponde a los niveles de ganancia, los niveles que se van obteniendo en el desarrollo, o mejor dicho, en el crecimiento de capitales cada día. Y hoy veremos ya desde el punto de vista de la experiencia práctica. Hoy tenemos un webinar enfocado con una participación de 3 expositores. En este caso tenemos el día de hoy la presencia de Daniel Campione de Argentina. Él es abogado laboralista. Tendremos la participación de Benjamín Prado, que es de la organización Unión del Barrio, que está en Estados Unidos. Y tendremos la participación, exposición también de Humberto Monte de Oca, que es de México, del nuevo Sindicato de Trabajadores de México. Ese es, digamos, lo que hoy vamos a estar trabajando. Y para ello, pues yo inicialmente dándole la bienvenida a todos y a todas, agradeciéndoles su incorporación, su participación en este webinar, que agradecemos a todos los que han estado de una u otra manera participando, aún en medio de las limitaciones que pueden haber tenido por las diferentes características que hay en los diferentes países de Centroamérica con las medidas del COVID, donde últimamente han establecido no volver a hacer reuniones, entonces a veces tenemos que tenerlo cada uno de forma directa, online, pero bueno, hoy estamos y nos preparamos para este evento. Yo inicialmente dejaría siempre las palabras de apertura a Leonardo Batalla por parte de ESNA Unison y seguidamente Miguel Ruiz, coordinador de la coordinadora de sindicatos de maquila textil de Centroamérica. Leonardo. Gracias Álvaro. Un saludo a todas y todos. Agradecerle a Daniel por acompañarnos, a Benjamín y a Humberto, que me dijo que andaba complicado, pero que va a entrar. Ah, creo que está ahí abajo, y si no se va a conectar en cualquier momento. Yo creo que nosotros venimos trabajando desde hace un tiempo importante en destacar la relevancia que existe entre la teoría y la práctica. Siempre hemos impulsado desde el ESNA la necesidad de que la praxis sea algo natural en la clase de trabajadores. Porque comprender teóricamente la realidad, o sea, obtener una base teórica para interpretarla, nos permite después construir una alternativa viable y que tenga elementos en los cuales nosotros nos podemos basar no solo para sostenerla en un debate, sino para tratar de generar un proceso de acumulación de fuerzas con demás compañeros
de la clase y compañeras, para buscar la construcción de una sociedad más justa, más solidaria, más equitativa, donde avancemos en la igualdad y la equidad desde el punto de vista integral, y principalmente reconozcamos nuestro rol en el proceso de transformación social a nivel local, regional, continental y mundial. Por eso siempre tratamos de darle un nexo o tirar un lazo entre la teoría, basada principalmente en los conocimientos que nos brinda la academia, en lo que hablaba, bueno, Daniel es un experto en Gramsci, pero él hablaba en los intelectuales orgánicos de la clase, y me parece que nosotros tratamos siempre de buscar ese vínculo para poder eh, generar condiciones objetivas que nos permitan avanzar. Yo le paso a Miguel agradecerles nuevamente. Esto es la finalización de una etapa, de un proceso que es mucho más largo, mucho más ambicioso, que ya tiene un tiempo de esfuerzo y de dedicación de parte del ESNA, de Unison, y que si las condiciones sanitarias nos permiten, se materializará en el mes de noviembre en un evento presencial donde seleccionaremos algunos integrantes de los distintos lugares para en Nicaragua realizar una instancia de evaluación y de proyección. De nada sirve que nosotros nos quedemos para nosotros con los conocimientos adquiridos. El proceso de réplica, de transformarnos en elementos transmisores del conocimiento, es fundamental en la conquista de espacios mayoritarios para transformar la sociedad. Yo lo dejo a Miguel, y nuevamente muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Leo. Buenos días a todos y todas. En nombre de la coordinadora, darle la bienvenida. Desear que este evento sea exitoso como lo han sido los anteriores. Están participando más de 100 líderes sindicales en estos webinares a nivel de la región centroamericana. Aquí en Nicaragua estamos reunidos en 2 salas, pero hay dirigentes sindicales de distintas empresas y organizaciones sindicales y igual en El Salvador, en Honduras y Guatemala. Realmente esto ha sido muy positivo para los trabajadores, para las trabajadoras. Hay mucha información que se está trasladando, debatiendo, discutiendo, y creo que esto ha sido una buena oportunidad de reencontrarnos y de poder discutir la problemática y hacia dónde va el movimiento sindical. Me parece trascendental. Importante decirles que un poco lo que Leo explicó, venimos desde hace varios años con el ESNA. El ESNA es el Encuentro Sindical Nuestra-América, que tenemos mucha relación de trabajo, y estamos pensando que a finales de inicio de la segunda semana de noviembre hacer un evento subregional en Nicaragua, probablemente de evaluación, donde vengan algunos compañeros y compañeras de Honduras, El Salvador, Guatemala, acá en Nicaragua. Queremos hacerlo acá y continuar, hacer una evaluación y continuar un poco en el proceso de la formación. Al final tal vez vamos a puntualizar más al detalle sobre este evento, pero motivarlos y decirles que el día de hoy se trata un poco de ver cuál es la experiencia y qué es lo que vamos a articular como movimiento sindical, entendiendo que en las maquilas, en la región centroamericana, para los nuevos que se ingresan, estamos hablando de que elaboran más de 600,000 trabajadores en las maquilas. Aquí hay un grupo de representantes sindicales que algunos tienen afiliación internacional, otros no tienen, pero la coordinadora es una instancia de articulación y que ya tenemos, digamos, una buena experiencia que hemos venido acumulando de trabajo, de articulación, de incidencia, de respaldarnos mutuamente en las luchas sindicales. Desearles suerte, ¿verdad?, en este evento, y que nos mantengamos atentos y motivados a las excelentes intervenciones y experiencias que nos van a trasladar
Daniel Campioni, que es un laboralista, que estudioso de estos temas laborales en la región, de origen argentino, ¿verdad? Latinoamericanista. Y tenemos a nuestro amigo, compañero Benjamín Prado, que es de Unión del Barrio, pero Benjamín es un sindicalista, ¿verdad? Que también tienen una experiencia muy importante en Estados Unidos, pero además de eso trabajan todo el tema de migración en los Estados Unidos, que es un tema fundamental para los centroamericanos. De tal manera entonces que buen provecho para esta actividad y por favor estemos atentos a las exposiciones que nos harán acá nuestros amigos invitados. Muchas gracias. Gracias, Leonardo. Gracias, Miguel. Vamos a iniciar este webinar. Solamente indicarles que el día de hoy tenemos la siguiente variante. Vamos a tener 3 exposiciones, posiblemente 3, ¿verdad? Principalmente la exposición de Daniel Campione, de Argentina, como decía anteriormente, abogado laboralista. Y seguidamente la exposición de Benjamín Prado, de Estados Unidos, de Unión del Barrio, ya Miguel lo presentaba. Y como decía Leonardo, con Humberto Montes de México, vamos a ver si él logra conectarse. Si él logra conectarse en tiempo, pues tendríamos la exposición de parte de él, que es de México y es de la nueva Central de Trabajadores de México. Entonces iniciaríamos posteriormente de estas exposiciones, pasaríamos a hacer algunos comentarios. Esto lo haría Miguel Ruiz, de la Coordinadora Regional de Sindicatos de Maquila Textil, y también Leonardo Batalla de ESNA Unison. Ellos harían los comentarios a las exposiciones y seguidamente pues cerraríamos el evento, haríamos las conclusiones y cierre el evento. Así es que dejaría yo a Daniel Campioni sin más tiempo y Daniel. Sí, muchas gracias por la presentación breve que has hecho. Quiero en primer lugar saludar a los dirigentes sindicales y con ello, a través de ello, a todos los trabajadores y trabajadoras de América Central. Que son encarnación de pueblos que luchan históricamente contra el imperialismo y contra las burguesías locales depredadoras. Agradezco mucho la invitación, es un placer estar aquí y trataré de compartir algunos comentarios e inquietudes. Quiero manifestar desde el inicio mi solidaridad con Cuba, acompañada por la exigencia permanente de que se acabe el bloqueo, que tiene responsabilidad central en hacer vivir momentos muy difíciles al pueblo cubano. Yo voy a tratar de desarrollar un enfoque centrado en Sudamérica, y es inevitable que me incline un poco más hacia Argentina, y dentro de ese cuadro geográfico ver cómo afecta a las trabajadoras y trabajadores y a sus organizaciones las crisis de la economía y sanitaria que nos afectan al mismo tiempo. Hablar de crisis económica y sanitaria es hablar de los sufrimientos por la pandemia que se traducen en los distintos países ya a esta altura en decenas de miles de muertos, y esto se une a la crisis económica que se ha efectivizado en brutales caídas del Producto Bruto, del Producto Económico de los distintos países, en algunos casos también sin precedentes. Casi está de más decir que esta situación de crisis ha derivado en caída del empleo, en mayor desocupación, en caída del poder adquisitivo de los salarios y en el cierre total o parcial de distintas actividades económicas, con afectación en algunos países muy particular en el sector de los servicios, gastronomía, turismo, transporte, que han recibido de lleno el impacto de la pandemia y el consiguiente impacto de la crisis. Hay que decir, y este es un dato fundamental, que la pandemia, el coronavirus, ha sido
del otro lado de la estructura de clases, una ocasión de enriquecimiento para los grandes capitalistas de los distintos países de América del Sur, en un proceso que creo que es de alcance mundial. Las ganancias de los multimillonarios se han incrementado hasta un 70% con respecto a las cifras prepandemia de 2019. Por lo que podemos decir que al menos en el plano económico, el gran capital viene ganando la batalla del COVID-19. Para sus beneficios no ha habido recesión, ni parálisis, ni caída económica válida. Ellos han no solo mantenido, sino incrementado sus ganancias. Viéndolo desde el lado de los trabajadores, en los distintos países con distinta incidencia, pero una constante, un rasgo común, ha sido la caída del nivel de empleo y la precarización. Y muchas veces la supresión o la imposibilidad de una actividad económica. Varios países de la región, como Argentina y Brasil, han superado las tasas de desempleo, han superado el 10% en sus tasas de desempleo, que en realidad son un índice parcialmente mentiroso, porque a esa tasa de más del 10% hay que sumar la de los trabajadores desocupados que no buscan trabajo porque están desalentados, porque no ven posibilidades de encontrarlo, y entonces salen fuera de lo que se llama la población económica activa, y también hay que sumarle los subocupados, que trabajan menos horas que lo que desean y por lo tanto ganan menos o mucho menos de lo que necesitan. Los puntos anteriores me parece que dan una pauta clarísima de cómo se desenvuelve el antagonismo de clases existente. Pierden los trabajadores y ganan los capitalistas. No hay un punto intermedio ni hay beneficios comunes como el sistema siempre nos quiere hacer creer y que ahora lo presentan como que todos, todas y todos nos perjudicamos y los empresarios también pierden. Es todo lo contrario. Quisiera ahora hacer algunas referencias a la situación política, que también, por supuesto, se relacionan estrechamente con la situación de la clase obrera y con las posibilidades de actuación de los sindicatos. En América del Sur este es un tiempo que está habitado por esperanzas y por incertidumbres en el plano político. ¿Por qué digo incertidumbre junto con la esperanza? Porque está por definirse si la región va a experimentar un nuevo ciclo progresista o de gobiernos nacional populares, como se lo suele llamar, o si volverán a predominar regímenes proimperialistas y neoliberales. También puede ser que se produzca cierto equilibrio inestable, para usar un término de Gramsci, entre propuestas de signo opuesto, es decir, de derecha y de izquierda. Pero no hay una hegemonía consolidada, definida en el plano de América del Sur. Ha habido triunfos de la derecha, victorias más a la izquierda, y países donde la definición está en pugna, como Colombia y Chile. Por el lado de la esperanza, varios señalamientos. En Bolivia se ha dado un celebrado retorno del MAS, del movimiento al socialismo, luego de haber sido desplazado por un golpe, y lo que resulta más esperanzador es que ese retorno nos transmite la idea de que algunos triunfos del dinero y de las armas, aliados entre sí, pueden llegar a ser solo provisorios y ser desplazado esa alternativa golpista por la movilización popular e incluso la manifestación en el plano electoral. Si vamos a Perú, aquí vemos clarísimas juntas operando a la esperanza y a la incertidumbre, al impulso de las clases subalternas, de las clases explotadas por avanzar hacia una transformación, y el impulso de las clases dominantes de cerrar todo camino de cambio. El triunfo electoral de Pedro Castillo atravesó
por diversas maniobras de la derecha hasta que se hizo inevitable el reconocimiento de su victoria. Podemos hoy congratularnos en toda nuestra América de que finalmente fue reconocido ese resultado y un maestro de escuela, dirigente sindical del sector de los maestros y profesores, originado en la región de la Sierra Peruana, la más indígena y la más pobre del país, campesino e indígena, con todos estos rasgos se ha convertido en presidente del Perú. Más allá de los avatares que sufra su gestión, que ya sabemos que va a ser en condiciones muy difíciles, esto es un avance. Y un punto de avance en Perú que se vuelve continental. El Grupo de Lima se quedó sin sede. El grupo de los neoliberales, de los pro-norteamericanos, se quedó sin sede. Y uno de los países, como Perú, donde el modelo neoliberal se había impuesto en las últimas décadas, parece listo para orientarse a un giro importante. Las fuerzas de derecha están lanzadas desde el primer momento a un trabajo de desgaste y a imponerle al futuro gobierno de Castillo alianzas parlamentarias que lo condicionen. Desde 2019 en adelante, varios países de nuestra América han estado bajo el signo de la rebelión popular. Desde la de Chile en la segunda mitad de este año hasta la de Colombia, a la que hemos asistido en los últimos meses y que sigue en curso. Ahí en todos esos casos hemos visto la movilización de las trabajadoras y trabajadores y la participación de entidades sindicales. Muy en particular en Colombia, donde se formó un Comité Nacional del Paro que agrupa a las distintas entidades sindicales y que tomaron el camino del paro nacional, una herramienta de lucha del movimiento obrero que en los países de América del Sur tiene una larga trayectoria, que inclusive proviene de las huelgas generales revolucionarias de la tradición más radical a comienzos del siglo XX. Ha reaparecido la figura del paro nacional o paro general, como decimos en Argentina. Esto es un avance fundamental para tomar en cuenta desde el movimiento sindical. Pero no solo fueron los trabajadores sindicalizados los protagonistas. Ha habido estudiantes, campesinos, indígenas, cuentapropistas, jóvenes sin estudio ni trabajo. Hay que tenerlos en cuenta a todas y todos para avanzar en una nueva concepción de la clase trabajadora, una concepción ampliada que no se limite para nada a los trabajadores formales, como es por ejemplo el caso de la tradición argentina, donde los sindicatos afilian solo a trabajadores en condiciones de formalidad, y desde esa nueva definición de la clase trabajadora, avanzar en articulaciones innovadoras de distintos movimientos. Más allá de la cuestión específicamente obrera, tenemos hoy una agenda de género, de población indígena y afrodescendiente, en un lugar muy importante todo el tema de la ecología y de la alternativa socioecológica, del apunte a un planteo transformador del medio ambiente que enfrente no ya a determinados, entre comillas, excesos del capitalismo, sino que enfrente a la acción destructora del planeta de todo el sistema capitalista. Decía que estas rebeliones formaban parte del haber de la esperanza, pero tenemos la contraparte, lamentablemente. Por ejemplo, en Brasil, el espíritu reaccionario y el negacionismo ante la pandemia de Jair Bolsonaro sigue impune, y no ha habido impugnación en las calles ni institucional que haya logrado tomar el volumen, la fuerza suficiente como para prosperar. Y es el mismo país donde se destituyó a la presidenta Dilma Rousseff hace unos años con pruebas amañadas en un juicio político totalmente digitado, y el expresidente Lula, hoy felizmente ya libre, estuvo encarcelado un buen tiempo en base a interpretaciones jurídicas totalmente arbitrarias. En Brasil, lo que se viene aplicando
ya desde el interinato de Temer y con más fuerza en el periodo de Bolsonaro, es una dura reforma laboral que suprime derechos y somete a los trabajadores a la superexplotación y al libre albedrío de los patrones. Para terminar este cuadro, quisiera mencionar el caso de Argentina, donde lo que se desenvuelve es un progresismo muy tímido de parte del gobierno, que se caracteriza por retroceder rápido frente a las exigencias del gran capital, cada vez que se intenta avanzar sobre sus intereses. No ha habido avances importantes y más allá del discurso, en Argentina sigue descendiendo el salario real, que durante 3 años consecutivos, entre 2018 y 2020, ha perdido poder adquisitivo en medio de altas tasas de inflación. Ahora bien, en este encuadre político, en este conjunto de situaciones políticas heterogéneas, ¿qué vemos en lo que afecta más directamente a las trabajadoras y trabajadores? Lo primero que hay que decir es que el gran capital sigue a la ofensiva en todos nuestros países, una ofensiva que asume un carácter permanente. Con matices, las consignas de los patrones son más o menos las mismas en los últimos años. Quieren salarios bajos, despido fácil, condiciones de trabajo precarizadas, supresión o atenuación de la vigencia de la normativa laboral, tanto la que es de origen estatal a través de leyes o decretos como la que viene de convenios colectivos entre sindicatos y patrones. A todo eso se lo llama, al menos desde la década del 90, antes inclusive, flexibilización laboral. Y esa flexibilidad laboral sigue siendo la reivindicación patronal. Hay que agregar que no contentas con ir contra los trabajadores activos, las patronales cargan contra los jubilados y claman por reformas previsionales que bajen el volumen de los haberes jubilatorios de las pensiones, aumenten la edad para jubilarse y dificulten hacerlo, acceder a la jubilación, aún alcanzando la edad marcada. En lugar destacado de las reivindicaciones patronales permanentes está el debilitamiento de la representación sindical. Dificultar la afiliación, negar reconocimiento a sindicatos combativos en beneficio de otros sindicatos burocráticos y reformistas, si es que llegan a reformistas, estigmatización de las organizaciones sindicales como un factor de atraso, como un factor de empobrecimiento, y estímulo para que las trabajadoras y trabajadores tomen una senda individualista, con maniobras para que los trabajadores y trabajadoras se desempeñen aislados siempre que se pueda. Y en este tema del aislamiento laboral, este tema nos conduce de nuevo a las condiciones de la pandemia. La gran empresa ha visto esta crisis como oportunidad para avanzar en el aislamiento, en la no sindicalización y en el sometimiento a la arbitrariedad de los patrones de sectores cada vez más amplios de trabajadores, tanto los registrados como los no registrados, los asalariados y los no asalariados. Hay que tener en cuenta que según datos de la OIT, en los momentos álgidos de la pandemia, entre el 20 y el 30% de los trabajadores que continuaban en sus tareas lo hacían en la modalidad llamada teletrabajo, en la labor desde la casa, cuando antes de la pandemia el nivel era apenas del 3%. Esto puede ser aprovechado por los empleadores, por los patrones que tratan de aprovecharlo en efecto, para extender las concepciones individualistas, en las que el trabajador se percibe como un sujeto aislado en relación directa con la empresa y no con el colectivo de trabajadores y no con la entidad sindical. Un trabajador que se siente dependiendo de su propia disciplina laboral y de su rendimiento para lograr, como caminos únicos para lograr mejores salarios o condiciones más favorables. Daniel, otra línea... Daniel, 5 minutos, Daniel. Sí, cómo no. Voy terminando. Otra línea de avance de los patrones
es quitar a los trabajadores el reconocimiento del vínculo salarial. América del Sur a ese escenario de lo que se llama la uberización, de los trabajadores de plataforma a que se los toma como contratados, como locación de obra, como se llama esa figura jurídica en la Argentina, y no se les reconoce el vínculo salarial. En esas condiciones, la informalidad o precariedad laboral, como solemos llamarla, es creciente. Entonces, lo que tenemos que ver en esas condiciones es que la lucha de clases es también, y se podría decir es fundamentalmente, combate por la hegemonía política y cultural. Y la organización obrera no puede permanecer al margen de ese combate, sino que tiene que involucrarse a fondo. El sindicalismo pretendidamente puro, pretendidamente neutral en política, es un viejo truco de las patronales que siguen propiciando, para entronizar organizaciones que crean y asuman la conciliación de clases, la supuesta neutralidad del Estado y, vinculado con eso y como colofón más importante, la eternidad del orden capitalista. Tendría algunas cosas más que decir, pero en atención al tiempo voy a ir al cierre. Quería transmitir que tenemos del lado de la esperanza en América del Sur aquello sobre lo que comenzamos a hablar al comienzo. Algunos de los países que han sido los mejores alumnos del neoliberalismo en la región han dado lugar a una rebeldía que fue inusual durante décadas y hoy tiene perspectivas de llegar al poder político, de elegir gobiernos alejados de las políticas neoliberales, y en algún caso, como en Colombia, no se puede descartar el triunfo de insurrecciones populares. Los y las trabajadoras, organizados o no, tienen un rol protagónico para jugar. Siempre es objeto de disputa al interior del movimiento obrero, de disputa política, ideológica, incluso cultural, si el movimiento obrero, si las organizaciones sindicales apuntan solo a recortar las conductas más salvajes del capitalismo, lo que algunos llaman de manera muy equivocada o intencionalmente errónea, ir contra los excesos del capitalismo o los desequilibrios del mercado. Desde nuestra perspectiva, en absoluto se trata de eso. Se trata de superar el sistema capitalista. No hay capitalismo humano. Es un error hablar de capitalismo salvaje. Todo capitalismo es salvaje en su ataque permanente sobre los trabajadores, y si los trabajadores no tienen organizaciones que los defiendan lealmente, si los trabajadores no tienen quien asuma una perspectiva de transformación social profunda, el triunfo de los patronales se vuelve una constante. En casos como Argentina tenemos el predominio, tanto a nivel político-gubernamental como a nivel sindical, de la primera opción, la opción de ir contra los excesos del sistema, pero conservar el capitalismo como el único sistema social posible, y a las menguadas democracias representativas en la que vivimos como el menos malo de los sistemas políticos posibles. Hay que impugnar ambas cosas. Se trata de trabajar, en Argentina y en el resto de los países, por supuesto, se trata de trabajar para que predominen en toda nuestra América las ideas de superación del capitalismo, de dirigirnos a una sociedad signada por la propiedad colectiva, por el cuidado ambiental, por la perspectiva de género y reivindicación de las mujeres, y sobre todo, como marco, como telón de fondo de todo esto, la apuesta a la autoorganización en sindicatos y otras entidades y el autogobierno de las masas populares, de las clases subalternas, de los explotados y alienados. Y esto tiene que asociarse a la realización de una nueva democracia, de una democracia real, sustantiva, lo más directa posible. Bien. Compañeras y compañeros, les agradezco una vez más la atención.
Perdonen si me excedí un poquito en el tiempo, espero que no haya sido demasiado y quedo a disposición de ustedes hoy y en el futuro. Muchas gracias. Gracias, Daniel Campioni. Seguidamente, por el tiempo avanzamos, damos la bienvenida a Humberto Montes de Oca de México, que ya se integró. Él es secretario de Relaciones Internacionales de la nueva Central de Trabajadores de México. Lo dejaría con las palabras, la exposición de Humberto. Sí, muchas gracias. ¿De cuánto dispongo, por favor? Tenemos 15 minutos. Perfecto, muy bien. Bueno, pues antes que nada, un gran honor estar participando en este debate. Un saludo muy fraterno a todos los compañeros de las distintas organizaciones y países que coincidimos en esta ocasión. Quiero puntualizar algunas cuestiones relacionadas más con México. Creo que el compañero Daniel ha hecho una brillante exposición de la situación geopolítica en nuestro continente, con la cual en lo general coincidimos. Estamos en un momento de posibles rupturas populares en algunos países de América Latina. Estamos entrando en otro ciclo distinto al anterior, del progresismo que conocimos en la década pasada, y estamos también en un momento de profunda crisis del capital a nivel internacional. La pandemia complementó algo que ya se había anunciado con anterioridad, que era la crisis económica a nivel global. La pandemia aceleró y se conjugó con la crisis económica y bueno, generó una situación inédita, por lo menos en nuestra vida contemporánea, que significó la aceleración también pues, de todas las contradicciones inherentes a la crisis del capital. Estamos hablando del trabajo, estamos hablando del medio ambiente, estamos hablando de la migración, estamos hablando de la economía y de la conflictividad social, que en algún momento de la pandemia se diferió, se intentó como postergar, porque venía ya un ascenso importante en América del Sur, principalmente en Chile, que con la pandemia tuvo un momento como de desaceleración. Y hoy la pospandemia es un momento histórico en la vida social de los trabajadores, porque es precisamente el momento en donde estamos en condiciones de poder cuestionar de fondo el orden capitalista que se exhibió con la crisis económica y con la crisis sanitaria como un sistema económico decadente que pone en riesgo a la civilización humana, que ha generado desigualdad, injusticia y violencia represiva en contra de los pueblos y que por tanto es necesario sepultarlo. Y de eso se trata cuando uno hace estos análisis, de encontrar no solamente la interpretación de los acontecimientos y sus tendencias, sino también de buscar cuáles son las vías para poder desmontar este sistema en un proceso que puede ser progresivo y de momento puede ser de estallido. Eso lo determina no la conciencia, la voluntad, sino son los propios procesos históricos los que nos van demandando qué hacer en un momento u otro. En México vivimos una situación particular después del 2018, cuando fueron derrotados en las urnas los partidos de derecha tradicionales que impusieron la política neoliberal durante 3 décadas consecutivas, implementando todo un conjunto de reformas estructurales que desmantelaron la Constitución Social del 10-17 y que impusieron la subordinación al gran capital financiero internacional, a las grandes empresas corporativas transnacionales y también a los Estados Unidos, a los imperialistas norteamericanos. Todo esto que se impuso a través de estas reformas
consecutivamente fue empeorando la situación de vida de los trabajadores, de las trabajadoras, fue también despojando de sus bienes comunes, de sus recursos naturales, a la población de los pueblos originarios en México, que no es poca, y que tienen todavía la propiedad colectiva de sus territorios. Significó también la implantación del extractivismo en forma brutal en nuestro territorio. Prácticamente el 40% del territorio nacional está concesionado a las grandes empresas mineras de Estados Unidos y sobre todo canadienses. Significó la privatización de los servicios públicos, la privatización del agua, la privatización de la energía. Y es aquí donde nosotros aparecemos como organización sindical y Nueva Central de Trabajadores como una de las vertientes de resistencia popular más importante de los últimos 20 años, en tanto que nuestra organización y conjunto de organizaciones sindicales, populares y de carácter político, nos confrontamos con las reformas que buscaban en su momento privatizar la energía eléctrica. Finalmente lo pudieron hacer a partir de un duro golpe que surge en contra de nuestra organización en 2009, y bueno, hemos continuado la lucha de resistencia en nuevas condiciones. Cuando se salen del poder por voto mayoritario de los mexicanos, más de 50 millones de votos, los partidos de la derecha comienzan su propia resistencia en contra de la posibilidad de un cambio mayor. El gobierno, había muchas expectativas de que podía avanzarse en el desmantelamiento del neoliberalismo en nuestro país, pero poco como lo narró el compañero Daniel, el gobierno ha tomado acciones muy tibias en el desmantelamiento del andamiaje económico de las empresas transnacionales y la oligarquía nacional. De tal manera que cuando viene la pandemia, pues surge la necesidad de lanzar iniciativas políticas que pudieran, por un lado, revelar lo que estaba ocurriendo en todo el mundo, ¿no? La crisis del capital y sus consecuencias en la población y particularmente en la clase trabajadora. Nosotros lanzamos un documento en enero del año pasado que se llama Salud, Pan y Trabajo, en donde planteamos un conjunto de reivindicaciones de los trabajadores y populares que a nuestro modo son las que debiéramos promover como verdaderos cambios económicos y políticos en nuestro país. Y son también, desde nuestra perspectiva, ya reivindicaciones de carácter universal. O sea, los trabajadores tenemos pues una localidad, una territorialidad, una identidad propia como trabajadores de un sector, de una rama, de un país, de una región del país y demás. Pero nos parece que estamos ante la emergencia de una situación que nos obliga a plantear ya reivindicaciones de carácter universal, tal y como se hizo en principios del siglo pasado con la jornada de las 8 horas, con la libertad sindical para organizar la resistencia desde las propias organizaciones sindicales autónomas, o sea, una serie el derecho de huelga, ¿no? Que en su momento no existían como derechos sociales y laborales, y que el conjunto de la clase trabajadora a nivel internacional adoptó como suyas, las universalizó en su momento y generaron una movilización a nivel mundial. Hoy estamos en una situación semejante. Hoy tenemos que plantear de fondo un conjunto de reivindicaciones que van más allá de las propias inmediatas de carácter económico, que muchas veces son las que nos mueven. Necesitamos elevar entonces nuestro nivel de conciencia de clase. Y esto es no otra cosa que procurar, empujar, construir un nuevo sujeto social de los trabajadores que tenga como motor la necesidad, como ya está ocurriendo en Perú, en Colombia, en Chile,
de que la clase trabajadora asuma un nuevo papel protagónico en la lucha de clases. Durante mucho tiempo no hemos podido conjugar esta expresión, esta consigna. En otras hemos subordinado nuestros intereses de clase al progresismo de manera equivocada, con resultados fatales. Y creo que hoy estamos en condiciones de poder, como clase trabajadora, aspirar a conducir los procesos. Me ha dado mucho gusto en la intervención de Daniel, cómo celebra que los trabajadores tengan un presidente en Perú, un maestro que hace 4 años encabezó una huelga nacional de su gremio, que en Colombia la Central de Trabajadores se ponga al frente del comando del paro, y entonces estamos viendo cómo la clase trabajadora está ocupando otros espacios, tal y como lo están haciendo otros movimientos que desde nuestra perspectiva son estratégicos. El movimiento de los jóvenes, que los jóvenes tienen otra visión del mundo, muchas veces inmersos en lo que ya se mencionó acá, de la competencia individualista, pero también hay jóvenes que están inmersos en la necesidad de presentar alternativas a la debacle de la civilización humana, que realmente están interiorizando la situación de crisis que se vive a nivel global, y que nos parece muy importante el papel que juegan los jóvenes, las mujeres también. Las mujeres están jugando un papel muy determinante en la lucha. El caso de Chile es relevante, y nos parece que el movimiento sindical debiera entonces perfilar una política de alianzas que permita articularse con estos movimientos sociales que hoy están siendo protagónicos en los conflictos, en las rebeliones, insurrecciones de carácter popular en nuestro continente. En nuestro país estamos de frente a un gobierno que en el discurso se dice antineoliberal, pero que en los hechos le da continuidad a las reformas estructurales que se impusieron en los últimos 30 años. Nosotros estamos ahorita empujando en varias direcciones. Una de ellas, estamos implantando un parlamento abierto de las y los trabajadores, porque hay un conjunto de organizaciones y plataformas temáticas de la resistencia de 30 años que han podido ya articular iniciativas de reforma constitucionales y reformas a las leyes para abrirle paso a la desprivatización o desmercantilización, por ejemplo, del agua. Ahorita vengo de un debate sobre ese tema. Estamos planteando el tema de una reforma a la Ley General de Sociedades Cooperativas para implantar un modelo de cooperativismo que realmente le dé impulso a la economía social y solidaria. Estamos queriendo revertir la privatización de los fondos de pensión que se implantaron desde el 1998 en México, con una reforma de jubilaciones y pensiones de carácter social y solidaria. Estamos planteando el derecho a la energía para toda la población como un derecho humano de carácter universal. Y estamos planteando también, le decía yo, algunas de las demandas que a mi modo de pensar deben ser universales ya. La renta básica universal, yo sé que hay un debate al respecto, pero también hay un enfoque clasista que es el que nosotros reivindicamos. El tema de la suspensión del pago de la deuda externa, porque todos los países en América Latina hemos sido despojados, hemos sido saqueados con el pago de, ya no digamos la deuda en sí, sino el pago del servicio de la deuda, de los intereses que representan, para el caso de México, 700,000 millones de pesos anualmente que se van hacia los agiotistas internacionales. Son demandas también importantes. El tema de la salud, hoy es muy importante el tema de la salud para los trabajadores, por una ley de salud que frente a situaciones como las que estamos viendo. Y hay un tema adicional que no está dentro de este contexto de las propuestas legislativas que estamos llevando desde el Parlamento Abierto de las y las Trabajadores, que es el tema migratorio, que tiene que ver con un mapeo geopolítico
que se nos quiere imponer desde los Estados Unidos. El flujo hacia el norte por el tránsito en México es muy relevante. También este gobierno está planteando una serie de medidas, tanto de carácter de seguridad, con cuerpos de seguridad, como también de carácter económico, que puedan como construir un muro que evite tránsito hacia la frontera norte del país. Ese es un aspecto también relevante en lo que está haciendo el gobierno actual. Está también promoviendo algunos megaproyectos, ha frenado el tema del fracking en nuestro país y estamos como en una situación de impasse, donde no hay una profundidad en las decisiones y que es necesario entonces que las organizaciones sindicales y populares tengan un mayor protagonismo. El gobierno no le da la interlocución prioritaria a las organizaciones sociales, al movimiento social, como ocurrió en el ciclo progresista anterior, en los casos de Venezuela o Bolivia, donde el movimiento social jugaba un papel muy importante en las decisiones gubernamentales. Acá no. Acá la interlocución principal es con el capital, con la oligarquía nacional, con los Estados Unidos y con los sindicatos corporativos que fueron cómplices de la implantación del neoliberalismo en nuestro país. Y entonces también para nosotros la lucha por la democracia sindical, por la libertad sindical, es estratégica en un proceso de acumulación de fuerzas democráticas y revolucionarias en nuestro país. A grandes rasgos es lo que yo pudiera compartir con ustedes. Creo que ya estoy por llegar al límite. ¿Cuánto me falta, amigo? No, estás en tiempo, estás en tiempo. Entonces, 1 minuto todavía. también es que me quiero, también les voy a pedir disculpas antes, vamos a tener que salir, yo lo había comentado con Miguelito, porque, bueno, estamos en una dinámica tremenda de frente a la necesidad de resolver el conflicto que surgió para el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas a partir del cierre de nuestra fuente de trabajo el 11 de octubre del 2009, que significó el despido masivo de 44,000 trabajadores. Nomás imagínense ustedes, hasta dónde llegaron ellos, nos sacaron con la policía, el ejército de nuestros centros de trabajo y pusieron una campaña mediática de linchamiento, de persecución, tuvimos encarcelados, mucha represión y bueno, estamos saliendo de eso. Este gobierno ha sido más receptivo a la solución de nuestras demandas y bueno, ese es un aspecto particular. Pero en lo general, yo les quiero decir que en México hay un proceso de rearticulación del movimiento popular, un sector que se esperanzó de que venía el cambio por sí mismo con el nuevo gobierno y que hoy se siente como desamparado, como desilusionado, y un sector que no puso todos los huevos en esa canasta y que mantuvo una cierta importante autonomía respecto a las decisiones de gobierno y hoy que tiene un margen de acción mucho más amplio que los que depositaron a ciegas las esperanzas en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en México estamos construyendo, estamos articulándolos a nivel internacional y celebramos pues esta importante reunión con el Encuentro Sindical Nuestra América. Hemos querido hacerlo en México, nos lo impidió la pandemia, pero la propuesta sigue en pie. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Humberto, muchas gracias. Y bueno, esperamos contar siempre contigo. Seguidamente dejaría las palabras a Benjamín Prado, de Unión del Barrio, que radica en Estados Unidos, ¿verdad? Ya Miguel hablaba sobre ello. Entonces que, sin más ni más, los dejo con Benjamín. Muchísimas gracias, compañeros, compañeras, los que convocan el Encuentro Sindical Nuestra América en esta plataforma. Pues, a nombre de Unión del Barrio, quisiéramos agradecer esta invitación para platicar precisamente sobre la situación que se está viviendo aquí en Estados Unidos, particularmente la situación de los trabajadores migrantes migrando, que
las políticas económicas neoliberales, las políticas agresivas de intervención norteamericana son, vamos a decir que son las causas fundamentales de este fenómeno que se está viviendo a través del continente y que está empujando muchos de los trabajadores, ahora sí, formales y ahora informales, ¿verdad?, de migrar de sus países de origen. Y una cosa que Unión del Barrio siempre hemos dicho de que somos un pueblo sin fronteras, porque reconocemos pues de que pues estas fronteras que nos impone a través de los años ha sido fronteras impuestas como consecuencia de una política colonial, una política de dividir a los pueblos de nuestra América, y es precisamente la razón por la cual rechazamos esas fronteras que se imponen, particularmente la situación de los mexicanos y latinoamericanos que luchamos aquí en Estados Unidos. Reconocemos pues la historia de que ha causado que se imponga una frontera en Estados Unidos, México. Nosotros, si miramos pues nuestra propia historia, sabemos que esa frontera fue impuesta por la invasión, por la ocupación, y podemos decir una continuidad de guerra contra los pueblos originarios de este continente. Es importante para nosotros reivindicar nuestro derecho como mexicanos de decir que somos, estamos en nuestra tierra, sea California, Arizona, Nuevo México, Colorado, Texas, todo ese territorio que fue usurpado por parte de los Estados Unidos en su guerra de expansión, en su guerra supremacista del destino manifiesto, que hoy en día se expresa como el excepcionalismo norteamericano que se expande por todo, no solo nuestra América, pero todo el mundo, para precisamente saquear los recursos naturales de los países del mundo, para enriquecerse, para crear condiciones de vida en Estados Unidos completamente en desequilibrio con las necesidades de los pueblos de todo el mundo de este planeta. Y por lo tanto nosotros vemos una obligación, estando aquí adentro del mismo imperio, de luchar en contra de esta política imperialista desde adentro de sus fronteras, y mirando en particular el papel que necesitamos tomar nosotros los trabajadores que estamos adentro de Estados Unidos, creando la conciencia de clase, organizándonos y extendiendo nuestra lucha como parte de una lucha internacionalista a través de nuestra América, y creando estos enlaces de los trabajadores para poder de esta manera revertir estas políticas económicas que se imponen. Y precisamente hablando de cuál es la política de Estados Unidos en torno a la política migratoria en todo el continente, pues nosotros planteamos y decimos que pues hay un consenso en Washington acerca del fenómeno migratorio. No es casualidad de que la política norteamericana coincide con una política imperial agresiva en contra de los países progresistas y revolucionarios, lo que se está llevando a cabo, por ejemplo, en Cuba el día de hoy, una lucha para calumniar, para decir de que no hay ninguna alternativa, ninguna alternativa a los problemas que enfrentan los trabajadores, ¿sí? Y que se tienen que someter los trabajadores al modelo neoliberal. Y obviamente eso no es cierto. Hay modelos, hay ejemplos de economías que han sido solidarios, pero obviamente Cuba experimenta una asfixia económica producto de precisamente los bloqueos económicos, financieros y comerciales que no permite su desarrollo pleno. Pero si miramos el consenso de Washington, mirando desde que se implementó esta política económica neoliberal bajo Reagan, el presidente Ronald Reagan, en los 80s,
implementó el concepto de los trabajadores autorizados y los no autorizados en Estados Unidos. Esta categoría, este tipo de política ahora sí, de apartheid, donde trabajadores anteriormente, pues, de hecho, la migración siempre ha sido circular en Estados Unidos, donde en particularmente mexicanos, ahora ya más personas de Centroamérica y otros países, pero mayormente mexicanos, migraron o migran a Estados Unidos, trabajan y luego regresan a sus tierras durante ciertas épocas, pero ahora ya no se puede, producto de que se establecen estas fronteras militarizadas, es decir, muros, agentes de la patrulla fronteriza, y que se establece esta dinámica de los trabajadores autorizados y los no autorizados. Con la llegada de Bill Clinton, no solo se impone estas fronteras, pero también se empieza a criminalizar a toda persona que intenta no solo de ingresar, pero también de una forma retroactiva. Si uno comete una infracción, por ejemplo, manejar sin licencia, manejar bajo la influencia del alcohol, entonces se criminaliza aún más y se permite separar a la familia de manera muy cruel, muy salvaje en la forma de violencia que se ataca a los trabajadores. Bajo la administración de George Bush, vemos que se lanza una guerra muy agresiva contra los migrantes, utilizando lo que fue la guerra contra el terrorismo. Nosotros le llamamos una guerra de terrorismo porque utiliza la situación del 11 de septiembre como excusa para implementar una política de seguridad nacional que incluye poner todas las leyes migratorias bajo la responsabilidad del Departamento de Seguridad Nacional. Y a través del tiempo vemos cómo esta política de seguridad nacional se fomenta y se crea agencias nuevas para precisamente identificar, detener, arrestar y deportar a los millones de trabajadores migrantes que actualmente viven en Estados Unidos. Una situación muy importante o un dato muy importante es que antes del 94, en 1994 es un momento crítico, no solo en la política económica neoliberal, porque es cuando se impone o se firma los tratados de libre comercio de Norteamérica en particular, el NAFTA, lo que se llama el NAFTA, los tratados de libre comercio, pero también es el momento donde se impone o se consolida erigir estos muros fronterizos. Y no es simplemente coincidencia, es una política muy deliberada, porque reconociendo que al implementar las políticas neoliberales, también se ataca las economías, en particular México en el 94, la devaluación de la moneda nacional ha obligado a muchas personas de salir de sus comunidades, de buscar el trabajo en otros lugares por las consecuencias que trajo el Tratado de Libre Comercio de poner en el mercado lo que se llama dumping, ¿no? México, que le dio el maíz al mundo, que introdujo el maíz al mundo, ahora importa la gran mayoría de su maíz de Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay maquinarias, hay créditos, hay todo tipo de respaldo de no tener que pagar impuestos, y eso ese es nomás un ejemplo, ¿verdad? Pero se destruyó toda la capacidad de los trabajadores
en México de poder competir, por decirlo así, en el mercado, de poder vender su maíz, y mucho de esa migración lo vimos durante los 90s. Durante los años 20, ya consolidando esa política de muro, esta cuestión de la seguridad nacional, vimos cómo es que no solo sellaron las fronteras en las áreas urbanas, empujando los flujos migratorios hacia las montañas y los desiertos, vimos cómo la política de la frontera creó una situación de crisis realmente humanitaria, porque sí vimos que los migrantes empezaron a morir en el desierto. Es una política clara de muerte al sellar la frontera con estos muros, con estos agentes, empujando los flujos migratorios a una muerte segura en las montañas y los desiertos. Y lo que ocurrió es de que aquellas personas que fueron suficientemente fuertes para poder cruzar montañas y desiertos llegaron a Estados Unidos. Ahora tenemos más de 12 millones de personas en un estado de no trabajadores no autorizados, pero que llevan los trabajos más pesados y peor pagados en Estados Unidos. No es que en Estados Unidos no hay trabajadores migrantes que en las industrias formales, sí los hay, pero son los peor pagados, los más explotados, con ningún tipo de beneficio por su trabajo aquí en Estados Unidos. Y lo que vimos producto después de esta política de consolidar de consolidar todas las agencias migratorias dentro del Departamento de Seguridad Nacional, el presidente Obama, en aquel entonces, cuando él era presidente, logró deportar a más de 3 millones de personas y crear toda una economía acerca de esa identificación, detención y deportación. Y cuando hablo de una economía, estoy hablando de que empresas privadas empiezan a construir cárceles, centros de detenciones, de construir sistemas de monitoreo y vigilancia, de crear inclusive empresas privadas que se dedican precisamente a identificar a migrantes, es decir, utilizando tecnología biométrica, con el fin de inclusive las redes sociales que se identifican para ver quién es y quién no es esos trabajadores autorizados o no autorizados más bien. Y vemos entrando en la presidencia de Donald Trump un nacionalista blanco, un empresario claramente al lado de la grande burguesía. De hecho, todos los presidentes anteriores también están, pero que él con una actitud y respondiendo realmente a las necesidades de las empresas multinacionales, utiliza la situación de los migrantes precisamente para aún más fortalecer esa economía de persecución contra migrantes. Y lo vemos en forma de campos de concentración en las fronteras, en los centros de encarcelamiento, la separación familiar como política de Estado, es decir, niños arrebatados de sus familias con ese propósito de lucrar. O sea, no es una cuestión de que si tienen derechos o no, aquí es una cuestión de lucrar del fenómeno migratorio, y lo vemos inclusive imponiéndolos a otros países, como mencionó Humberto, ¿no? De que en México ahora hace la función de procurar las leyes migratorias de Estados Unidos, porque un funcionario norteamericano con el nombre de Alan Bersin le planteó ahí a México que la frontera norteamericana ahora es la frontera entre México y Guatemala. Y vemos de que
obviamente el fenómeno migratorio es producto de todas estas políticas, no solo neoliberales, pero también a la vez las intervenciones norteamericanas en los países donde han intentado de hacer cambios fundamentales. El ejemplo más claro, especialmente en el Triángulo Norte, es Honduras, con el golpe de Estado bajo, en aquel entonces, de Barack Obama, de darle un golpe de Estado a Honduras, a Manuel Zelaya, precisamente porque quería empezar a tener una relación con la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, el ALBA. Y esa es la arremetida que hace Estados Unidos en contra de todos los países que intentan formar otras alianzas económicas alternativas a las políticas económicas neoliberales de Tratado de Libre Comercio. Y lo vemos inclusive hoy en día cuando dio el golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Entonces, las intervenciones, las políticas económicas como causa fundamental de estas migraciones. Creo que ya llegué al tiempo y con eso pues le voy a entregar la palabra para atrás. Muchas gracias por esta oportunidad de discutir el tema de la política migratoria en Estados Unidos. Gracias, Benjamín, gracias, Humberto, y gracias, Daniel. Seguidamente dejaría yo, por el tiempo que ya estamos bastante cerca, dejaría los comentarios, que es la parte siguiente a estas exposiciones, el análisis y los comentarios, los dejaría en las manos de Leonardo Batalla y Miguel Ruiz. Así es que no sé quién de los dos va a intervenir primero, Leonardo o Miguel. Dejo abierto el micrófono para ambos. Miguel, si quieres, hola. Miguel, si quieres, haz un comentario tú ahí general y yo dejo después ya para despedirnos. Y si algún compañero de Daniel o alguien quiere preguntar algo de los compañeros que están participando, que aprovechemos este tiempo para eso. Quizás, gracias Leo, agradecer a Benjamín, a Humberto y Daniel que están acá todavía. Quizás, no sé, tal vez un comentario rápido de Honduras, El Salvador y Guatemala, para después nosotros hacer una especie de cierre con algunas puntualizaciones. No sé si en Honduras algún compañero ahí, compañera, podría intervenir en este momento. Una intervención me parece importante para reaccionar a una serie de planteamientos desde la perspectiva política sindical que se han hecho y qué bueno reflexionar sobre esto. Quizás ver a Honduras si hay alguna reacción, después El Salvador y por último Guatemala, y nosotros, como plantea Leo, hacemos un cierre ahí, sintetizando los planteamientos. ¿De Honduras? Bueno, Honduras. Bueno, felicitar a los compañeros que han hecho esta exposición muy importante, ¿verdad? Porque nos actualiza la situación tanto en Latinoamérica como en Centroamérica y en los Estados Unidos, como lo que cerraba el compañero de Unión del Barrio sobre la cuestión migratoria. Si bien es cierto, estamos inmersos en una polarización de la política en Latinoamérica, con esos diversos enfrentamientos permanentes y con esas transformaciones que se vienen dando, ¿verdad? Que son muy importantes para nosotros sobre la cuestión del socialismo en Latinoamérica. Yo quisiera, aparte de felicitarle a los compañeros por su valiosa exposición, que me permitiera hacer una pregunta a cualquiera de los tres. Puede ser, a nosotros nos tiene confundido lo que pasó en Haití. ¿Qué piensa él? ¿Qué fue lo que en verdad ha ocurrido ahí? Y la otra, Daniel, que me gustaría ver, ¿qué le espera a Argentina después de todo ese contexto que nos da, donde no hay avances significativos, independientemente que tenemos un gobierno más que todo inclinado al socialismo, pues? Entonces, ¿qué le espera a Argentina? ¿Eso nos da lugar a que pueda Argentina volver hacia atrás o no? Porque, claro, como hondureños, eso no fortalece toda esa lucha social y popular de los países latinoamericanos.
No sé si hacemos todas las preguntas y después responden para ir a El Salvador y después que respondan para hacer una sola intervención y ahorrar tiempo. El Salvador, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Bueno, buenos días a todos y todas. Bueno, agradecer, ¿verdad?, las exposiciones que nuevamente nos ponen en contexto toda la situación de Latinoamérica y específicamente en nuestra región, ¿verdad? Un poco quizás hablar sobre estos dilemas de los gobiernos actuales que tenemos en nuestra región, el caso específico nuestro de El Salvador, ¿verdad? Un hombre joven con tintes, ¿verdad?, lo podríamos decir ahorita antiimperialistas, está peleándose con el imperio, ¿verdad? Pero nacionalmente tomando medidas que no benefician a la población, ¿verdad? Tenemos en la agenda reformas a la Constitución, estamos con el tema del agua, estamos con la introducción de una nueva moneda, ¿verdad? Vemos también cómo tras bambalinas de la pandemia se han escudado casi todos los gobiernos para endeudarnos, ¿verdad? Nosotros prácticamente estamos ya casi rondando el 98% de endeudamiento de nuestro Producto Interno Bruto, ¿verdad? Que eso va a tener implicaciones muy graves en los próximos meses o años, ¿verdad? En los servicios que se prestan en nuestro país, educación, salud, etcétera. Entonces, cómo toda esta lógica de estos gobiernos que se pintan por un lado y que han llegado precisamente acompañados de una dinámica muy popular, ¿verdad? O sea, con unas votaciones masivas, el caso nuestro específico, ¿verdad? Pero que están dando visos de autoritarismo, de represión, ¿verdad? Ya acá en El Salvador, bueno, se está atacando mucho a las ONGs, aquella organización también que en un momento determinado no esté de acuerdo en los lineamientos gubernamentales, también puede darse una sistemática persecución. Hay periodistas que ya los han sacado de nuestro país precisamente por estar poniendo como el dedo en la llaga, ¿verdad? Entonces, como toda esta lógica de cambios que se están dando en Sudamérica y qué bendición, ¿verdad? Que, o sea, los pueblos también están retomando y haciendo un poco más de conciencia, esos aires pueden llegar también a Centroamérica, donde hay, digamos, un binomio, no, yo creo que ya ni binomio de izquierda, ¿verdad? Es un binomio totalmente neoliberales y donde la izquierda prácticamente está muy debilitada en la región centroamericana. Esos serían un poco mis comentarios. Gracias. Gracias, Marta. Guatemala, cerremos el círculo. Sí, compañeros, mucho gusto en saludarles. Muy bonitas exposiciones, muy especial lo que decía don Daniel en el tema de Sudamérica. Es algo que lo vemos en las noticias y cómo paulatinamente van tomando acciones los empresarios de la mano con los gobernantes para minimizar las oportunidades para la clase obrera. No estamos exentos en Centroamérica con decisiones unilaterales que nos afectan grandemente y ahí las pocas oportunidades de ir luchando, ¿verdad? Pero nunca debemos de bajar la guardia porque la lucha que se pierde es la que no se hace, ¿verdad? Bendiciones a todos, compañeros, y gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Eric. Bien, no sé si habrá otro compañero o compañera, si no vamos cerrando por el tiempo, como explicaba Álvaro. Yo quizá algunos comentarios muy generales. En primer lugar, esto refleja que la crisis es global, la crisis es sistémica y que esta crisis, si no la enfrentamos los trabajadores de forma unida, va a ser catastrófico para la clase obrera trabajadora a nivel mundial. Según OIT, dice OIT recientemente que hemos perdido en toda América Latina alrededor de 30 millones de empleos. De esos, 13 millones son trabajadoras mujeres que hemos venido perdiendo. Y la pandemia no cesa, la pandemia se profundiza. Hemos conocido que en El Salvador hay medidas restrictivas, en Panamá, en Costa Rica, en Guatemala, aquí mismo en Nicaragua, nuestro acto 19 de julio ya no fue masivo, porque la pandemia es una realidad.
Entonces, el primer gran asunto es que tiene que ver cómo nosotros en los temas de salud y seguridad laboral los reactivamos y fortalecemos para la defensa de la vida de la clase trabajadora. Cómo los instrumentos del poder del gobierno estén al servicio de la clase trabajadora, que es un desafío, porque por otro lado observamos que siguen privatizando los sistemas de salud y los sistemas de seguridad social. Y el otro desafío, me parece importante, además del empleo, es la unidad de los trabajadores del movimiento sindical en defensa de nuestros derechos. Creo que eso es importante. Y este tipo de articulación de eventos que estamos haciendo y que actores importantes que viven en estos países nos explican la situación que tienen, pues nos ayuda mucho a entender que la crisis es sistémica, que es global. Por lo tanto, pero todavía en algunas regiones y en algunos países como Centroamérica es mayor esta crisis. Nosotros, además de la pandemia, hemos sufrido desastres naturales y estamos sufriendo también los desastres de nuestra economía. En los países, los amigos hondureños nos explicaban la lucha que ellos tienen con la sede famosa, ¿no? Que es hacer un proyecto, digamos, de constitución de empresa dentro del mismo país con normativas diferentes, distintas, totalmente a favor de las grandes transnacionales y excluyendo, digamos, a los sectores y a los trabajadores y a la misma población en su conjunto. Y observamos también que el tema de la migración sigue causando graves problemas en la región centroamericana, ¿verdad? En cada uno de nuestros países cada vez hay más migrantes, cada vez hay más problemas restrictivos, cada vez hay más problemas de violación a los derechos de los migrantes y de los trabajadores y las trabajadoras. De tal manera que a mí me parece que estas exposiciones de Daniel dándonos un pantallazo, pues nos da, digamos, alguna idea de que el problema es grave y es serio. Nosotros saludamos también el hecho que en Perú ya Pedro Castillo se haya reconocido el gobierno legítimo, no lo querían reconocer, y por supuesto repudiamos el asesinato que hubo contra el presidente de Haití. Fueron las mafias organizadas quienes mataron al presidente de Haití. Detrás de eso está la CIA involucrada. Hay mafia. ¿Cómo es posible que gente de Colombia lleguen a Haití expresamente a asesinar? Entonces uno se pregunta, ¿y dónde están los órganos de inteligencia, de migración, la policía, el ejército, donde pueden llegar a su casa y matan a un presidente? Eso es imposible, es decir, no se entiende si no es con el complot y la ayuda, ¿verdad?, que deben de tener órganos de inteligencia, principalmente de orden militar. De tal manera que rechazamos Haití, el país más pobre de la región, pero también hay que recordar, Haití está frente a Cuba. Inmediatamente que asesinan al presidente haitiano, se arma la crisis nuevamente en Cuba. Es decir, que no es ninguna casualidad. De tal manera que nosotros debemos de rechazar ese tipo de acciones porque lo que generan es desestabilización de la región, provocan incertidumbre, provocan más problemas a nuestros países y a nuestra región mesoamericana, porque Haití está en el Caribe, hay muchas maquilas en Haití, nos solidarizamos con todos esos trabajadores, ya hay empresas de maquilas que están saliendo de Haití para otras regiones y a otros países. ¿Quiénes son los afectados? Es la población haitiana, son los trabajadores, son las mujeres, son los niños. Y ese hecho realmente tenemos que ponerlo en evidencia porque al final nuestra clase somos una clase solidaria, ¿verdad? Somos trabajadores y trabajadoras que necesitamos empleo, que necesitamos estabilidad. Creo que desde la coordinadora nuestro desafío sigue siendo cómo articulamos alianzas que nos permitan también poner en evidencia los problemas que tenemos, pero también los logros que hemos avanzado
como movimiento sindical del sector de Maquila y Zona Franca. Aquí en Maquila todos sabemos, nuestra producción mayoritaria va al mercado norteamericano. Los consumidores norteamericanos son los que consumen la producción nuestra, pero acá tenemos salarios en algunos países que nos dan para nada más para la sobrevivencia en algunos casos. Y hay empresas transnacionales que no quieren respetar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Por lo tanto, este tipo de actividad, de incidencia, nos permite articular a nosotros, ¿verdad?, que la clase trabajadora es única, que estamos en todo el mundo y que debemos de ser solidarios. Por último, decir, ¿verdad?, que vamos a hacer una evaluación de estos últimos eventos que hemos desarrollado con el ESNA, Unison, y determinar las próximas acciones. Lo que sí está claro ya, ¿verdad?, es que para el mes de noviembre vamos a tener otro evento de capacitación de manera presencial, una parte, y probablemente la otra de manera virtual, donde profundicemos en el conocimiento y distintas temáticas que se han planteado en temas económicos, en temas de derechos laborales, y hoy que hemos visto el tema sociopolítico desde la perspectiva sindical, donde nuestros compañeros nos han hecho una ilustración muy importante de las realidades y condiciones en las cuales ellos están trabajando. Yo me quedo por ahí y le cedo la palabra a Leo. Leonardo. Leonardo, tiene la palabra. Parece que se fue Leonardo. Parece. Pero no sé si tal vez Daniel o quieren responder a alguna de las inquietudes que plantearon los compañeros. O hacer algún comentario. A mí me gustaría hacer un comentario a un compañero que me preguntó directamente qué le espera a Argentina en la situación actual. A mí me parece que es una pregunta, por supuesto, compleja de resolver, habitada por contradicciones, pero tenemos que decir que Argentina está hoy con más del 40% de población en condiciones de pobreza. Está con más del 10% de desocupados, que cifra o porcentaje que se eleva al doble si se tiene en cuenta los jóvenes menores de 30 años. Están en 20% de desempleo. Es una situación terrible. Los salarios han caído en 2018, en 2019 y en 2020. ¿Qué hace el gobierno supuestamente progresista? Dice, este año los salarios deben ganarle a la inflación, cosa que no está ocurriendo por ahora. Pero si aceptamos que los salarios deben ganarle a la inflación este año y nada más, estamos convalidando 3 años de pérdida salarial que por otra parte no estaban precedidos por ninguna situación brillante, ni de aumento del poder adquisitivo, ni nada que se le parezca. Así de grave es la situación para la sociedad argentina, en particular para las clases explotadas y alienadas de Argentina. La victoria del actual presidente dio esperanza a muchos sectores porque era al mismo tiempo la derrota del neoliberalismo, de la funesta presidencia de Mauricio Macri, que aspiraba a la reelección, pero hay que decir que este gobierno, el gobierno del presidente Fernández, es un gobierno que intenta practicar un tímido progresismo, pero sin resultados de fondo. Cuando plantea nacionalizar alguna actividad no lo hace, cuando hace un diálogo con dirigentes sindicales, promueve a los más corruptos, a los más autoritarios, a los más conciliadores de los dirigentes sindicales, se articula con gobiernos locales, lo que en la Argentina se llama provincia, equivalente a los estados mexicanos, hace pactos con gobiernos locales que son de lo peor, que tienen rasgo hasta de feudalidad en algún sentido. Y tampoco hay que olvidar que el gobierno representa una alianza heterogénea, hay muchos sectores, hay muchos partidos, hay muchas agrupaciones, pero los que
tienen la llave de candidaturas, de decisiones gubernamentales, son un núcleo muy reducido, muy centralizado y cuya apuesta es a la pervivencia del capitalismo. En Argentina, nadie de los del núcleo decisor cuestiona el capitalismo. No hay que pensar que es un gobierno con tendencia socialista, ni siquiera de un reformismo más o menos bien encauzado. Creo que, termino con esto, lo que padecemos en Argentina, como en otros países, pero en Argentina en particular, es la falta de una alternativa política y de una perspectiva del movimiento obrero que sea de ruptura, que sea de superación del capitalismo y que sea de superación de, como dije en la charla, la menguada democracia que vivimos. Hoy tenemos un movimiento obrero dividido, donde las corrientes que se planteaban como alternativa han perdido poder, sobre todo se han dividido, y entonces a lo que tendemos nosotros, y cierro, es hoy a un reagrupamiento de los trabajadores, a un reagrupamiento de sindicatos y agrupaciones combativas, clasistas, antiburocráticas, y tenemos parte de nuestras esperanzas puestas en que eso pueda avanzar y pueda tener mucho que ver con el esbozo de una alternativa política que hoy no la hay en Argentina y que significa una alternativa para la clase obrera. Gracias. Gracias, Daniel. Leonardo, estamos en la parte de los comentarios. Bien, pido disculpas porque en un momento no sé qué le pasó a una de las máquinas y tuve que conectarme de nuevo. Se escucha abajo, Leonardo. Perdón. Para un poquito. ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora sí, sí, sí. Está, bien. No, que pedía disculpas porque se me desconectó la otra máquina, no sé qué pasó y tuve que acceder a una alternativa acá. Yo nuevamente agradecerle a los compañeros, a Daniel, a Benjamín y a Humberto. Por supuesto, siempre seguiremos trabajando juntos y buscando algunas alternativas que nos permitan seguir construyendo intercambio con una visión política, pero principalmente apuntando a la construcción de una perspectiva que nos permita avanzar. Yo creo que, bueno, por allá Marx criticaba a los filósofos porque decía que se dedicaban mucho tiempo a analizar la realidad y poco tiempo a decir cómo iban a transformarla, ¿no? Entonces, es fundamental realizar un análisis profundo, pero también tenemos que poner arriba de la mesa qué alternativas podemos construir colectivamente. En ese sentido, yo quiero hacer un par de puntualizaciones o de agregados a las excelentes participaciones de los compañeros. Y vincular eso con pandemia, realidad económica, social, política, y denme un segundo, yo ya llamo. Realidad política, económica y perspectiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, una pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿cuál es nuestra responsabilidad sobre la pandemia del COVID-19? Y lo planteo responsabilidad desde el punto de vista de la clase, ¿no? Cada cual podrá tener su respuesta. La segunda pregunta es, ¿los estados estaban preparados para esta contingencia? Yo creo que evidentemente quedó demostrado que no, porque dejaron muchas veces estos temas librados al mercado, pero lo tan poco preparado que estaban en ese proceso de entender la problemática, demoraron mucho más en resolver los problemas atinentes a la sociedad en su conjunto que resolverle los problemas al capital. Rápidamente tomaron medidas para proteger el capital. En nuestro país, por ejemplo, el presidente decía que había que cuidar a los malla oro. Los malla oro son los que van primero en las carreras de bicicleta, ¿no? Que hay que protegerlos como un equipo. Rápidamente los gobiernos enfocaron para ese lado. Después, y este es un tema fundamental, los trabajadores organizados y no organizados, como lo decía Daniel, ¿no? En esta realidad que tenemos hoy de la informalidad.
no tenemos una visión a mediano plazo que permita ver cómo reaccionar ante estas situaciones. Y también nos tomó por sorpresa y tampoco teníamos herramientas claras para enfrentar esta contingencia. Los que yo creo que, no sé si estaban preparados, pero rápidamente reaccionaron a toda esta situación, fue el capital. El capital no dudó, se alineó, puso por encima de todo su objetivo principal, que es la acumulación, y en ese sentido, uno de los elementos fundamentales que ellos consideran para acumular es eliminar uno de los principales costos, que es el trabajo, los trabajadores, el salario y las condiciones laborales. Y apuntaron hacia ahí. No tuvieron duda contra quién arremeter. ¿Ah? Evidentemente siempre hay cómplices de estas arremetidas capitalistas y del bloque de poder dominante, que a veces encuentran, lamentablemente, en compañeros de clase, por un proceso de no comprensión o de defensa de sus propios intereses, de ser funcionales a esa arremetida capitalista. Y ahí yo creo que debemos de posicionarnos para no extendernos mucho más, en cuáles son las posibilidades reales de construir una alternativa que nosotros tenemos. No desde el punto de vista declarativo. Yo puedo querer una sociedad más justa, donde la equidad y la igualdad, donde no haya violencia de género, donde la mujer sea reconocida como un actor principal en la transformación social. Yo puedo desear todo eso, pero después tengo que generar las condiciones para que esas cosas por lo menos se discutan, para que después se puedan transformar en hechos objetivos de la realidad. Y es extremadamente complejo, compañeros. Las dificultades que tenemos en el campo popular para ponernos de acuerdo en cosas básicas son alarmantes. ¿Ah? Nosotros a veces discutimos el sexo de los ángeles, ¿ah? En vez de agarrar y posicionarnos claramente en la construcción de objetivos claros y alinearnos atrás de ellos. Tenemos muchísimas dificultades. Yo creo que capaz que es un problema estructural de la izquierda, ¿no? Que discutimos mucho y a veces quedamos en pocas concreciones. O las que después concretamos pasan por crisis permanentes de debates internos y de discusiones acaloradas que pocas veces nos llevan a profundizar nuestros logros en nuestros objetivos. Y las soluciones no son, si bien los problemas son nacionales, regionales, internacionales, las soluciones nacionales por sí solas son extremadamente complejas de llevar adelante. La Revolución Cubana es un ejemplo de eso, pero vemos la arremetida capitalista, no solo de parte del imperio, sino de una cantidad de actores, ¿no?, en contra de una experiencia que se sostiene en base a mucho esfuerzo y compromiso del pueblo con la Revolución Cubana. Pero las situaciones que se viven hoy a nivel continental son extremadamente complejas. Por lo pronto, nosotros hemos siempre valorado la importancia de estas instancias de construcción de pensamiento crítico a nivel regional y continental. Porque tenemos que identificar que los problemas que tenemos, si bien no son idénticos, son muy similares y tienen una base sustancial que no se diferencia, ¿no? Que es el capital como enemigo del desarrollo de las sociedades solidarias y justas. Y en ese sentido, nosotros vamos a seguir trabajando, y queremos seguir contando con ustedes. Queremos que esto se transforme en un intercambio que se desarrolle hacia sus propias organizaciones, que nos permitan, si nos podemos juntar en noviembre, hacer un balance no solo de lo que hicimos, sino también proyectar qué es lo que podemos hacer. ¿Ah? ¿Qué es lo que podemos hacer de aquí en más? Yo finalizo con esto, agradecerle a los compañeros de la red de Maquilas, a los compañeros que han, durante todas estas 3 charlas, intercambios,
asambleas que hemos llevado adelante, que han presentado sus ponencias. A Miguel, a Álvaro, que han trabajado con mucho empeño. Quiero darle un gran abrazo a mi amigo Roger, que vi que está conectado ahí. Un abrazo muy fraterno. Y bueno, y proyectar esto hacia adelante, el agradecimiento del Encuentro Sindical Nuestra América, de Unison, por contar con ustedes, porque podemos tener la mayor buena voluntad, pero si del otro lado no hay receptores de las ideas terminan naufragando. Por lo pronto, un fuerte abrazo desde acá, desde el sur, y bueno, fraternidad a los compañeros de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, que siempre están dispuestos a intercambiar con nosotros. Gracias, Álvaro. Gracias, Leonardo. Y efectivamente, todo este periodo y este proceso es de mucha importancia dentro de la educación, la formación, pero además de eso, del conocimiento, cómo llevarlo a la práctica, que es la parte no más complicada, pero es la parte donde a veces tenemos las dificultades. Cada uno de los expositores mencionó alrededor de esto que debe de haber una acción práctica. Incluso algunos dieron ejemplos de esa acción práctica de lo que debe ser una efectiva realmente lucha e incorporación del movimiento sindical. El movimiento sindical que se enfrenta precisamente a una crisis global catastrófica, como ya lo hemos visto, cada uno de los expositores de los comentarios han valorado esta situación, cómo la pandemia se ha profundizado, ¿verdad? Y que esto impacta grandemente, bueno, no grandemente, sino deteriora las condiciones laborales, pero además las condiciones de vida de los trabajadores y su familia. Y sobre esto, efectivamente, es un aspecto de la lucha del capital contra el trabajo. Es un tema de lucha de clase. ¿Cómo entendemos en este panorama de la pandemia y de un capital que se quiere tratar de reacomodar a unas condiciones donde a veces incide, y como ya se mencionaba, ha logrado a veces hasta atomizar o dividir al movimiento sindical y dificultar esa articulación que se necesita en el movimiento. Y lo último, yo eso lo comparto igualmente, hay una situación, en todo lo que hemos visto en estos 3 webinars y hoy, hay una situación similar en América Latina, desde el punto de vista social, el impacto que esto genera, el impacto del tema político, incluso tal vez no las economías, pero el impacto que se da a través de la economía en el reflejo de cómo el capital avasalla contra el trabajo. Entonces encontramos desempleo, encontramos disminuciones de salario, encontramos deterioro de condiciones de los trabajadores, disminución de la seguridad social, etcétera, etcétera, y cómo se ha apuntado. El tema aquí está en cómo, y es la parte que yo considero que debería ser un punto y uno de los temas, no solamente para abordarlo teóricamente, sino para ver cómo lo alcanzamos a llevar a la práctica. El tema de la unidad del movimiento sindical o la articulación de las organizaciones sindicales a nivel de la región, a nivel de América Latina, en la propuesta de buscar una acción práctica que involucre la solidaridad, acciones únicas, ya a nivel de la región de América Latina, el Caribe, Sudamérica, Centroamérica, ¿verdad? Que a pesar de las dificultades que se puedan enfrentar, a pesar de los problemas que pueda tener cada país, pero sí el movimiento sindical necesita pasar de dar un paso de lo nacional a lo regional, a lo global, en acciones de unidad efectiva, sí. Y ese es el tema. Creo que eso, a partir de esta experiencia, creo que debe ser uno de los puntos de agenda. No verlo desde el punto de vista teórico, sino cómo lo llevamos a la práctica, lo que hemos venido o se ha discutido en estos términos. Yo concluiría con ese elemento que es, creo, la parte esencial. El llamado a la unidad, el llamado a tener la voluntad, el llamado a tener esa iniciativa y ese entusiasmo para realmente hacerlo. Realmente hacerlo, porque aquí el elemento clave que priva es la voluntad política de los dirigentes
sindicales, de las organizaciones sindicales, de querer crear ese espacio de articulación a nivel de la región, no solo Centroamérica, estoy hablando de América Latina, cómo insertarnos en ese ámbito de trabajo que permita avanzar en la lucha de los trabajadores, de los movimientos populares, los movimientos sociales contra el capital que cada día quiere avasallar, destruir y aminorar las condiciones de vida y crear más pobreza en los trabajadores, en las mayorías, y más enriquecimiento en unos pocos. Yo concluiría con esa parte. Miguel no estaba, no sé si Miguel va a ser conclusivo en algo después de lo que dijo Leonardo ahorita. Dejaría las palabras de cierre ahí. Gracias, muy breve, ¿no? Agradecerle. Esos son los desafíos que está planteando Álvaro y un poco responder a lo que planteó Leo en el sentido de que hacia dónde va este movimiento sindical, cuál es la respuesta que de manera organizada debemos de dar, más del debate político, qué acciones podemos ir concretando, y me parece fundamental. Yo creo que esto nos debe servir a todo el movimiento sindical en la región centroamericana, que cada vez que nos atomizamos el capital gana, cada vez que nos dividimos el capital gana, que cada vez que nosotros estamos en más conflictos, entonces los empresarios y el capital están en palco. Entonces debemos de evitar esa atomización y es fundamental avanzar en procesos de unidad y procesos de articulación, no solamente nacional, sino subregional y regional. Yo decirle que vamos a continuar, nos parece interesante este esfuerzo estratégico con el ESNA, hay que seguirlo desarrollando para conocer un poco más la experiencia de estos otros países y cómo articulamos acciones. Y por otro lado también decir que y recordar que mañana es nuestra asamblea regional de la coordinadora de la Maquila, invitarlos a que estemos presentes, está programada de 9 a 11 de la mañana, es una asamblea donde ya está definida una agenda, vamos a la información, la evaluación, ¿verdad? Y ver el plan de trabajo y la estrategia que vamos a desarrollar en los próximos años. Pero por de pronto también invitar que el próximo jueves tenemos otro evento con OIT, ¿verdad? Que ya lo hemos definido. Creo que vamos a hablar sobre el tema de la salud y la seguridad laboral con OIT, que es un tema estratégico para los trabajadores y las trabajadoras en la región mesoamericana, principalmente Centroamérica. Bueno, yo agradecerle a todos y siempre recordar que este trabajo que hemos venido desarrollando y estas exposiciones y estas conclusiones y estos debates tenemos que trasladarlo a los sindicatos y a nuestros afiliados y afiliadas. Es decir, el recuento que tenemos es que en cada uno de estos eventos participan más de 100 líderes sindicales, pero esto hay que multiplicarlo porque la base es mucho más grande y mayor. Ir a conversar, ir a discutir sobre estos temas que estamos debatiendo, que me parecen que son trascendentales para la vida y para la organización de los trabajadores y las trabajadoras en cada uno de nuestros países. Yo agradecerle, ¿verdad? Y agradecer a Álvaro por la coordinación también de estos eventos, a Leo, a Daniel que estuvo con nosotros, a Monte de Oca, Humberto que estuvo del Sindicato de los Mexicanos y por supuesto, ¿verdad? Agradecer a Benjamín también. Muchas gracias a todos y todas y nos vemos mañana los centroamericanos pues para la asamblea nuestra interna. Doy los datos de conexión del día de hoy. Tuvimos conectado aproximadamente 121 personas, online 27 personas, 27 online, Guatemala alrededor de 19 personas, Nicaragua, Honduras, El Salvador 20, 25 personas, eso nos da aproximadamente 121 personas y esto es expansión de conocimiento, o sea, conocimiento recibimos, ahora expandimos conocimiento. Muchas gracias a todos y agradecemos por todos estos jueves que hemos estado en estos webinars
y nos queda y nos resta decirle muchas gracias a Guatemala, los dirigentes sindicales de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, y también a nuestros expositores que hemos tenido desde Pascualín, el primer día de Venezuela, recordemos. Después tuvimos de Costa Rica a Jorge, y hoy que tuvimos a Daniel, a Humberto y a Benjamín. Y gracias principalmente a Leonardo Batalla y a Julio Gambina de ESNA Unison. Muchas gracias a todos y un buen día. Gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, un placer. Gracias. Gracias, total.